Muy buenos días, tengan todos ustedes. Siéntense, pónganse cómodos. Sean bienvenidos a La Roca, esta es su casa. Familias, gracias por estar acá, gracias por visitarnos, gracias por acompañarnos un domingo más de fiesta para nosotros. Y bueno, ¿por qué no saludas al que tienes a tu lado? Dile hola. Sonríele, a lo mejor toda la mañana y no ha recibido ni una sonrisa, regálale una. Sí. Junio, mes del Padre acá en La Roca. Padres, levanten su mano, por favor. Un aplauso para todos ellos. Se lo merecen. Nos lo merecemos. Qué bueno que están acá, papás. Mira, podrías estar ahorita en otro lugar. No sé si hay partido, yo no soy muy fan del fútbol. Podrías estar en otro lugar, pero estás en este lugar y eso habla bien de ti. Porque quiere decir que estás preocupado por la situación de tu familia. Quieres que tu familia esté mejor. Y como padre, eso habla bien de ti. En la semana, preparando el material para el fin de semana, para lo que estamos preparando, para lo que estamos predicando, ustedes saben que durante todo este mes hemos hablado y seguiremos hablando durante todo el mes acerca de la paternidad, nuestra responsabilidad como padres, nuestra obligación como padres, ¿sí? Y vamos poco a poco, pero en la búsqueda de ese material me encontré una oración y está bien bonita, la quiero compartir con ustedes. ¿Por qué no la puse ahí en la pantalla? Bueno, no la tenemos, pero... Mira, dice así, oración por los padres. Dios, Padre eterno, en ti encontramos el verdadero amor. Bendice a los padres de familia. Que los que son padres por primera vez puedan guiar a sus niños con tu sabiduría. Que los que tienen a sus hijos lejos fortalezcan más sus lazos de amor. Que los que luchan por su familia renueven sus fuerzas todos los días. Y que los padres ya ancianos sientan siempre la cercanía de sus seres queridos y el valor que aportan al mundo. Gracias, Padre Celestial, por mostrarnos tu gracia y amor a través de nuestros padres terrenales. ¿Cómo no está bonita? Muy bien. Otro aplauso para los papás, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Quién dijo que iba a ser fácil ser papá? ¿Quién dice que es fácil? Levante su mano el que piense que es fácil ser papá. Nadie. A todos se nos ha complicado un poquito, ¿no? Ser padre. Y más cuando no tenemos la dirección, la guía de nuestro Padre eterno, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto me llevó a pensar en algo que dijo Kennedy, el presidente John Kennedy, en 1962. Él dijo, el presidente Kennedy, elegimos ir a la luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Y esta frase del presidente John F. Kennedy se volvió viral. Hoy podríamos decir, si hubiera estado publicada en Facebook, se hubiera hecho viral, ¿verdad? Porque es una frase muy a punto de lo que quería decir el presidente Kennedy. Elegimos ir a la luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Es como el gran reto de ser papá, ¿no? No es fácil. Pero fíjense que al presidente Kennedy lo mataron un año después, lo asesinaron. El presidente Kennedy fue asesinado en 1963 y no pudo ver terminado este sueño que él tenía, ¿no? Este sueño se vino a concretar hasta el año 1969, cuando aquel hombre que todos conocemos, Neil Armstrong, puso su primer pie izquierdo sobre la luna, un primer norteamericano, porque ya lo habían hecho antes los soviéticos. En este tema dijo también otra frase, Neil Armstrong. Yo sé que muchos se la saben, esa frase. Dijo Neil Armstrong, un pequeño paso para el hombre
¿Qué sigue? Un gran paso para la humanidad. Porque esa misma frase han dicho que este hombre dijo que era un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y lo correcto es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Entonces, pues nosotros como padres vamos dando pasos, ¿verdad? Día con día para con nuestros hijos. Vamos a hacer una oración para ponernos en contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de este mes de la paternidad y porque festejamos en este mes de julio el mes del Padre, el Día del Padre, que va a ser el siguiente domingo. Entonces va a estar buenísimo el tema del día domingo, que es efectivamente el Día del Padre. Pero ahorita a mí me toca hablar de la responsabilidad del Padre terrenal. Así es que vamos a ponernos delante de Dios y pedirle a Dios que calle mi boca y que hable Él. Amén. Amén. Bendito Padre, estamos delante de tu presencia dándote honra, gloria y alabanza. Hemos cantado alabanzas a tu nombre, Señor. Hemos gozado en este momento con nuestros hermanos, mirando cómo se gozan en la alabanza, cómo nos gozamos en la alabanza. Dándote gracias, Señor, dándote honra, gloria y alabanza. Fruto de labios que confiesa tu nombre. Ahora pedimos, Señor, que callemos nosotros y que hables tú a través de tu palabra. Que el día de hoy sea un día de bendición, un día muy especial, en donde hemos escuchado tu voz y vamos a salir de este lugar satisfechos, contentos, agradecidos de todo lo que has hecho, Señor, y harás en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar, aquí en nosotros y con nosotros. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tú diste tu vida. Tú diste tu amor. Tú te entregaste por cada uno de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, como bien decía, el tema del día de hoy se llama la responsabilidad del Padre terrenal. La responsabilidad de un Padre terrenal. Quiero ir con un primer versículo que encontramos en Mateo, capítulo 7. Capítulo 7, versículo del 9 al 11, por favor, ahí en Nueva Versión Internacional. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 9 al 11. Este versículo es propio para hablar un poquito acerca del Padre. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Fíjense lo que dice a continuación. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Esto quiere decir lo siguiente, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Amén? Repite conmigo, cosas buenas. Debemos de dar a nuestros hijos. Cada uno de nosotros conlleva una gran responsabilidad al ser padre. Cada uno de nosotros tiene ese gran compromiso de dar cosas buenas a los hijos. ¿Amén? Entonces, quiero decirte lo primero. Dice, por favor ve al Salmo 127.3 y quiero decirte qué son los hijos. Salmo 127.3. Dice lo siguiente la palabra de Dios: los hijos son una herencia del Señor. Amén. Los hijos son una herencia. ¿De parte de quién? De Dios. El punto es, ¿cómo vas a cuidar esa herencia? Tu hijo es una herencia de parte de Dios. La pregunta es, ¿cómo vas a cuidar la herencia que el Señor te ha dado? ¿Cómo lo vas a hacer?
Decía yo al principio, no es fácil ser padre, ¿verdad? Elegimos ser padres, pero no es fácil. Es complicado, ¿sí o no? Yo me recuerdo que cuando en aquellos ayeres, hace 30 años, 31 años, estaba yo bañando a mi pequeñita recién nacida, a mi bebé. Yo la estaba bañando y la tenía yo tallándole jaboncito en su cabellito, ¿no? Todo así, poco a poco, con mucho cuidado. Y de repente me toca darle la vuelta, ponerla boca abajo a mi niña, y ahí estoy tallándole su espaldita, ¿verdad? Tallándole las pompitas, todas sus corvitas, pero sin darme cuenta que su carita estaba dentro del agua. Imagínense como papá primerizo. ¡Wow! Cuando la volteé, mi hija estaba ya poniéndose incluso hasta morada, ¿no? Un papá novato, ¿no? Una gran responsabilidad, pero sin saber hacerlo. Qué bueno que no estuvo ahí mi mamá ni mi suegra, porque si no me hubieran dado un zape. Así no se hace, muchacho, ¿no? Y entonces en esa ocasión agarré a mi niña, la envolví en la toalla, en una cobijita, y me salí corriendo. Yo vivía ahí en el Cedoria, en los edificios, me salí corriendo, bajé, toqué en la puerta de abajo, había un doctor, ¿y qué creen? No estaba. Y ahí salgo corriendo nuevamente, me dicen, allí en el edificio, me dice el taquero, allí en el edificio hay una enfermera, pues ahí voy corriendo nuevamente, toco a la puerta, ¿y qué creen? No estaba la enfermera. Y entonces bajo corriendo, y ya ven que en los jardines de los fraccionamientos ponen alambres, hermanos. Ponen alambres, y ahí voy corriendo, y de repente me atoro con un alambre. No, hombre, pues yo llevaba a mi niña como jugador de fútbol americano, así, y me tropiezo con el alambre, y voy a dar hasta ahí, nada más puse la mano en el suelo, y seguí, y wow, ¿saben qué? El sangoloteo de tanto ir corriendo y buscando al médico, hizo que mi niña reaccionara, ¿no? Y ya llegué a otra casa de un doctor, y ahí estaba un doctor. Y ese doctor me ayudó, empezó con una bombita a aspirarle todas las flemitas, el agua, todo lo que se había tomado ahí mi hija, por causa de un padre inexperto, ¿no? Entonces, bueno, te platico ese testimonio porque no es fácil ser papá, y luego con todo lo que conllevaba. Pero bueno, esa es parte de una historia, ¿no? Entonces, los hijos son una herencia. ¿De parte de quién? Del Señor. Esa herencia, ¿cómo la vamos a cuidar? Primer punto, vigilando los pasos de tus hijos. Vigilando los pasos de tus hijos. Tu papá, tienes que estar vigilante de los pasos que van dando tus hijos. Y me encanta en Reina Valera, en 1 Corintios 16:13, es un versículo que yo me traje del Congreso de Varones, 1 Corintios 16:13, y te lo voy a regalar este día. En Reina Valera dice, velad y estar firmes en la fe. Papás, vigila, velad, no te duermas. Hay papás que se quedan dormidos y no están cumpliendo con su responsabilidad. Velad y estar firmes, portaos varonilmente y esforzados. Este es un versículo que a mí me regaló el Congreso de Varones ahorita que acabamos de ir, y dije, wow, el padre debe de estar despierto. Di conmigo, papá, despierto. Mira, porque por ahí dice el dicho, ¿verdad? Que camarón que se duerme, no, camarón que se duerme amanece en un cóctel. Entonces, papá, está despierto, vigilando los pasos de tus hijos. Porque entonces, si tú no estás alerta, papá, si tú no estás alerta, ¿sabes? El ladrón anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Entonces tú tienes que estar alerta, tienes que vigilar los pasos que van dando tus hijos.
¿Cómo vas a estar vigilando esto? Mira, yo sé que en la palabra vamos a descubrir en Génesis capítulo 3, el hombre ya había desobedecido, ya había cometido un pecado, ya había desobedecido a Dios de la instrucción que le había dado. Dios, fíjense en esto, llamó al hombre, capítulo 3, versículo 9, en Nueva Versión Internacional, dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No estabas vigilante, Adán, de tu mujer? Nosotros sabemos que nosotros como varones tenemos que ser proveedor de nuestro hogar. Eso es lo hablamos en las características de un padre hace 8 días. Adán, ¿dónde estás? Tienes que estar vigilante y estás dormido. Papá, el Señor te va a llamar y te va a pedir cuentas. Me incluyo, el Señor me va a llamar y me va a pedir cuentas. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre estaba desnudo, estaba escondido por el miedo que tenía de haber fallado. Nosotros como padres fallamos, nos equivocamos, cometemos errores, ¿sí o no? Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16:13, papá, no te duermas, está vigilante de los pasos de tus hijos, porque entonces va a caer en un gran problema. Y yo sé que los papás pueden decir ahorita, bueno, es que la que se quedó en el hogar vigilando a los hijos, criando a los hijos, que es su responsabilidad, es la mamá, es mi esposa. No, amigo, tú eres sacerdote, cabeza de hogar. Y sí, la mamá está encargada de ir criando a los hijos, ¿no? Si salen malcriados, aquí los hombres somos muy fáciles de echarle la culpa a los demás, ¿sí o no? Porque Adán lo hizo, es la condición del ser humano. La mujer que me diste, le dijo Adán a Dios. Le echó la culpa a la mujer que me diste. La pregunta que le hizo Dios, ¿dónde estabas tú? Tú eres el sacerdote del hogar. Tú eres la cabeza del hogar. El Señor te va a llamar a dar cuentas de la mujer que te dio y de los hijos que criaron, que procrearon. El Señor nos va a pedir cuentas. Y yo sé que el hombre ahorita puede decir, pero es que yo me tengo que salir a corretear la chuleta, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, varones? Y se quedaron a cargo de la mamá. Y sí o no, esposas, los maridos les han dicho, pues es que tú estabas a cargo de los hijos, ¿por qué los descuidaste? ¿No te ha reclamado tu marido? No levante la mano, Pero por ahí ya vi que varios decían, sí. Sí, o sea, pero tú, sacerdote, ¿dónde estabas? En la crianza de los hijos debemos de participar los dos y dar las instrucciones a nuestra esposa para que ella enseñe también a los hijos. Y fíjate, Proverbios 22:6, dice la palabra de Dios. Proverbios 22:6. Me gusta cómo dice ahí en Reina Valera. A ver si puedes poner Reina Valera. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Papá, la responsabilidad es nuestra. Instruir al niño en el camino correcto. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Yo no lo sabía, Yo empecé a leer la Biblia a partir de mis 29 años de edad. Y yo no sabía nada de la Biblia. Hasta que, bendito Dios, escuchen esto a un loco, diciendo,
gracias Dios por aquel accidente que me permitiste en el año 2000. Un accidente tremendo que Dios me permitió en mi vida. Gracias, Señor. Mi peor desgracia, amigos, se convirtió en mi mayor bendición. Porque vaya que me fue como en feria en aquel accidente. Pero mi peor desgracia se convirtió en mi mayor bendición. Y cuando llegó este versículo a mi vida, entonces me di a la tarea de instruir a mis hijos en el camino del Señor, cumpliendo con mi responsabilidad de padre. Incluso a mi hijo Davicho, en la escuela dominical, ya después de que empezamos a llegar a una iglesia cristiana, a mi hijo Davicho, David, que era bien inquieto, le decían pastorcito de la escuela dominical, porque se sabía versículos bíblicos de memoria, y ahí se los estaba diciendo y diciendo. ¿Por qué? Porque estaba siendo instruido por su papá y por su mamá, ¿verdad? Estábamos ahí trabajando, leyendo, y yo hacía que se aprendieran los versículos de memoria. Mi hijo era inquieto, lo habían diagnosticado con ese, ¿cómo se llama ese de que son bien inquietos? Hiperactividad. Era hiperactivo mi hijo. Y lo que pasa, papás, es que los hijos están queriendo llamar nuestra atención y nosotros tan ocupados en otras cosas. Y no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Un día, rápido les platico, un día le digo a mi hijo David, vamos a meter la camioneta, hijo. Y yo corría a la puerta y entraba a la camioneta, le cerraba los espejos laterales y entonces le digo al Davicho, échame aguas. Y ahí va el Davicho, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Y de repente, ¡prax! Tumbo la puerta. Le pego a la puerta y la rompo. Y pues así, pues, abro mi puerta y me bajo y le digo, ¿qué pasó, hijo? Pues no, que voy bien. Es cuando yo ya empecé a interactuar con él. Y le digo, ¿qué pasó, hijo? Pues no, que voy bien. Me dice, de este lado, papá, porque de este lado no veo. Y entonces eso yo lo empecé a canalizar. Porque a veces entiendo que vamos bien por un lado, pero el otro no lo vemos. Y necesitamos ayuda. ¿Sí o no? A veces sí o no, muchachos. A veces tú crees que vas bien, vas bien, vas bien, pero del otro lado tu papá te está dice, hijo, por ahí no es. ¿No? Y por ahí no es. Y entonces uno le dice al papá, le dice, papá, el papá les llama la atención a ustedes, ¿no? ¡Ey, pórtate bien! Mira que lo estás haciendo mal, ¿no? Y el hijo le voltea y le dice al papá, ¿me ayudas? Le dice al papá, papá, más bien tú cuida tus pasos, porque yo voy siguiendo los tuyos. Hijo, ahí está. Hijo, ten cuidado por dónde caminas, te dice el papá, ¿sí o no? ¿Te ha dicho tu papá? Hijo, ten cuidado por dónde caminas. Papá, ten cuidado. Tú, recuerda que yo voy siguiendo tus pasos. ¿No? Mira, campeón se replica en campeón. Perdedor en perdedor. ¡Auch! O sea, levante la mano a un papá de los que está aquí, de los de ustedes varones, sean valientes, esforzados y valientes. Campeón se replica en campeón, perdedor en perdedor. No vaya a ser que tu hijo siga tus pasos. Ahora, papás de aquel lado, a lo mejor algo hiciste mal, papá. En algo te equivocaste. No es fácil ser papá, ¿sí o no? ¿Sí o no? No es fácil ser papá. Pero sabes, en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay reconciliación. En Cristo Jesús hay perdón. En Cristo Jesús hay segunda oportunidad. Y entonces tu peor desgracia se puede convertir en tu mayor bendición. ¿Estás conmigo? Es decir, esto que te ha sucedido del alcoholismo, de la drogadicción, que ha sido tu peor desgracia, le puedes decir al Señor el día de mañana, gracias, Señor. Gracias por mi adicción, porque gracias a ello te conocí. Papás, le podrías decir al Señor, perdóname, porque a partir de ello, mi familia y yo
te serviremos. Hay una estadística también que nos trajimos muy buena de allá del Congreso de Varones. Por ahí dicen que cuando el 18%, si la mujer se convierte al Evangelio, el 18% lo sigue de su familia. Si un hijo se convierte al Evangelio, el 24% lo sigue. Pero si un papá, escucha papá, se convierte al Evangelio, el 94, el 93, el 98%, ¿qué pasó, secretario? El 98% lo sigue. Y créeme que es verdad. Créeme que es verdad, porque nosotros cumplimos con la responsabilidad del sacerdocio. Nos siguen nuestros hijos, nos sigue nuestra esposa, nos sigue la mamá, nos sigue el hermano, nos sigue el primo, nos sigue la tía. Y yo te lo doy por testimonio, hermano. Yo cuando me convierto al Evangelio, empiezan a suceder milagros. Ahí viene mi familia detrás, ¿verdad? El Señor está añadiendo a mis suegros, a mis cuñadas, de verdad. Y yo lo creo, y cuando escuché esa estadística dije, es verdad. Lo estaban diciendo ahí en el Congreso. Entonces, cumpliendo con nuestra responsabilidad de padres, dice el Salmo 34:11. 34:11. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Fíjate, un padre debe de hacer esto. Vengan, hijos míos, vengan, siéntense aquí alrededor mío. Vengan, hijos, siéntense aquí en la sala, siéntense conmigo. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Y mira, cuando nosotros los papás empezamos a hablarles a los hijos del temor al Señor, ellos dejan de tenerle miedo. A ver, cuando nosotros empezamos a enseñarles a nuestros hijos el temor del Señor, los hijos empiezan a dejan de tenerle miedo. ¿Y sabes qué es el temor de Jehová? Yo lo defino así. Para mí, esa definición es: prefiero morir hoy que vivir sin Cristo. Yo, David García, hoy, porque ya sin Cristo es como si anduviera yo muerto en vida. Eso. Es como un muerto viviente. Pero el temor de Jehová es decir, gracias, papá, confío en ti y ahora se los voy a transmitir a mis hijos. A mis hijos. El varón es responsable de transmitirles a los hijos el temor de Jehová. Claro, haciendo equipo con la mamá. Entonces yo te animo de verdad muchísimo a que cumplas con tu responsabilidad. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Papá, escucha Israel, y esfuérzate en obedecer. Todos los papás levanten su mano. Escucha Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y fíjate, tú Israel, tu papá, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. 7, versículo 7, incúlcales continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Di conmigo, en todo tiempo. Papá, en todo tiempo, háblales de la palabra del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Mira, ahorita mis hijos están emocionadísimos
porque vamos a ir al concierto de Marcos Vidal, que viene aquí a Pachuca. Pero esas canciones yo se las ponía en el coche, en el estéreo del coche, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Esas alabanzas, todo el tiempo, todo el tiempo. Los versículos bíblicos escritos en la pared, en la mesa, nuestro pan diario. ¿Sí sabes qué es el pan diario, papá? Es algo que venden en las librerías cristianas y es una tarjetita que tú sacas y la lees en ese momento a la hora de la comida. Papá, ¿lo estás haciendo, papá? ¿En tu casa, en tu hogar? ¿No? Ahí está. Ahí está, entonces. La responsabilidad del Padre terrenal es instruir a los hijos. ¿Para qué? Para que no se pierdan. ¿Quién dice amén? Amén. Punto número 2. Permíteme. En la formación de los hijos es importante la disciplina. En la formación de nuestros hijos, nuestra responsabilidad en el momento de que estamos formando a nuestros hijos, es importantísimo la disciplina. Me gustó mucho hace 8 días cuando dijo el pastor un ejemplo del niño que se acerca a la estufa con la olla hirviendo de agua. Hijo, no te acerques para allá. Lo voy a repetir, pastor, ya ves que te robo. ¿Cómo dices? me llevo tus enseñanzas. Le dices al niño, hazte para. Bueno, voy a ocupar una para. Ya se la saben la de 8 días, ¿no? De que le busques el lugar más esponjosito. ¿O cómo dijiste? Cachetoncito. Y ahí mero, ¿no? Para que entienda. Yo te voy a decir algo. Mi hijo estaba en la secundaria. Más o menos, no sé, no recuerdo exactamente, pero por tercero de secundaria. Y de repente entró rapidísimo a la casa. ¿Y qué crees? Yo alcancé a sentir un aroma muy conocido mío, el aroma de cerveza. Y mi hijo entró derechito y se metió al baño. Dije, ándale, ¿no? ¿Y qué creen? Les dije, ¿sabes qué, hijo? Salió del baño. ¿Y qué pasó, papá? Pero derechito, ¿eh? O sea, tú escaneas a tu hijo, tú lees a tu hijo, ¿sí o no, papás? Y derechito, ¿no? Y le dije, ¿te echaste unas cervezas, verdad, hijo? No, papá. Le digo, hijo, ¿te echaste unas cervezas? Pues ese aroma, un máster en eso, un perdedor en eso. Le digo, ¿te echaste tus cervezas, verdad, hijo? No, papá. Le digo, sí, te echaste unas cervezas. ¿Cuántas te tomaste? Mira, por cada cerveza te voy a dar un cinturonazo. Que no, papá. Mira, hijo, si no me dices, te voy a dar un cinturonazo donde te caiga, porque la regla es en el lado más cachetoncito, ¿sí o no? Ok. Entonces, ¿qué crees que no? No me quería decir. Y se empezó así como que a engallar, ¿no? A poner bien gallo. Le dije, última, dime cuántas cervezas te tomaste y te voy a dar un cinturonazo por cada cerveza. Amigo, empecé. ¿No me vas a decir? No. ¡Pum! Donde le cayó. ¡Pum! Donde le cayó. Y cada vez que le decía, ¡pum! Donde le cayó el cinturonazo. ¿No? Donde le caía el cinturonazo, le di 29 cinturonazos. Donde le caían. Le dije, ya dime cuántas cervezas te tomaste. Se tomó 5 cervezas. Le digo, por ahí hubiéramos empezado. Voltéate, hijo, ahora sí. 1, ¡ay! 2, ¡ay! 3, ¡ay! 4, ¡ay! Y 5, ¡ay! Cuando ya le di el 5.º cinturonazo, ¡ay! Pues sí hay. Pero hoy le doy gracias a Dios que él es ingeniero industrial. Y él está a cargo ahí en Rica Coca-Cola, de uno de los almacenes de la empresa Rica Coca-Cola, aquí en Las Margaritas. Y yo digo, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me diste la sabiduría para disciplinar a mi hijo. A él no le gusta tomar. No le gusta tomar. A mis hijas no les gusta tomar, ¿no? Entonces yo digo, gracias, Señor. Y fíjate lo que dice Hebreos. Hebreos, en el capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12. Hebreos 12, 6.
5, desde el 5. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirigen. Fíjense, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¡Wow! ¡Qué palabra! Grábatela, papá, llévatela ahí, anótale, porque es necesario que disciplines, aunque ya esté así barbón y bigotón, ¿no? Habla con él y dile, hijo, ¿sabes qué? Acuérdate de esa predicación. Campeón se replica en campeón. Vamos a ser ganadores. Vamos a hacer lo correcto delante del Señor, pero incúlcale la palabra de Dios, que es nuestra responsabilidad como papás. Segundo punto, hermanos. Segundo punto. Da un hogar a tus hijos. Da un hogar a tus hijos. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil construir. ¿O a alguien se le ha hecho fácil construir su casa? El millar de bloc, la tonelada de cemento, las varillas, que ahora ya la pintura, ¿no? Los acabados que vienen a ser más caros, la caja de cable que está carísima, ¿no? Los pisos carísimos, ¿sí o no? ¿Es fácil construir una casa? No es fácil, es complicadísimo, pero es nuestra responsabilidad como padres hacer esto, darles un techo a nuestros hijos, ¿sí o no? Mira, aquí yo alabo a Dios por la vida del pastor Alejo Castro, porque yo soy testigo de que él vendió su casa que estaba allá en Azoyatla, para construir. Y empezó a construir aquí casa para todos ustedes, para todos nosotros, digo. Y dices, wow, qué fe tan increíble. La verdad es que muchos papás no han construido una casa para sus propios hijos. Pero cuando tenemos un llamado de parte del Señor, hacemos hasta lo imposible para agradarle, ¿sí o no, pastor? Porque es para la gloria del Señor. Yo le doy gracias a Dios por la vida del pastor Alejo Castro. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice que el que no provee para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjate qué cosa tan tremenda, ¿no? Si tú no estás proveyendo para los de tu propia casa, eres como un incrédulo, has negado la fe, ¿sí? Entonces, papá, tienes que cumplir con tu responsabilidad. A mí no me ha sido fácil, no me fue fácil construir una casa para mis hijos. Fue muy complicado. Hoy día pues ya estoy experimentando aquel episodio para las parejas que ya se están yendo sus hijos, que se llama el del nido vacío, exactamente, ¿sí? Estoy experimentando esa parte, porque ahora pues tengo mi casa, ¿no? Que construí, pero mis hijos pues ya están empezando a volar su propia vida, su propia historia, ya nada más me queda una soltera. Y digo, pues gracias, Señor, porque mi hija mayor se casó y pues ya se fue. Pero le di su lugar personal. Mi otro hijo también se casó y ya voló, ya se fue, ¿no? Y me queda mi hija, ahora nos queda la casa y cada quien en un cuarto, ¿no? Bueno, yo con mi esposa en mi cuarto. Entonces, bueno, eso es muy bueno, que los papás nos esforcemos y cumplamos con nuestra responsabilidad. Pero déjame decirte algo, papá. No se trata de construir una casa de tabique, de aplanados, de losa, de buenos pisos. Se trata más bien de construir un hogar. Un hogar. Porque mira, podrías tener la casa más grande que tú te puedas imaginar, pero si no hay un hogar en este lugar. ¿Sabes la palabra hogar de dónde viene? De hoguera, de hoguera.
La palabra hogar viene de la raíz hoguera, es decir, reunión para entrar en calor. Es decir, tú como familia, como papá, debes de reunir a tu familia, ¿verdad?, en el hogar, para tener ese calor familiar. No nada más una vez al año o dos, cuando celebramos Navidad y Año Nuevo, todos los días. Debes de construir, papá, un hogar para tus hijos, para tu esposa. Digo, yo doy gracias a Dios por la maravillosa esposa que a mí me tocó. Me tocó una mujer ejemplar. Me tocó una mujer súper ordenada, limpia. Sabe hacer de comer igualito que mi suegra. A mí me tocó una suegra maravillosa, amigos. Yo no puedo decir bromas de las suegras, porque mi suegra, wow, maravillosa mujer, ¿no? Me recibió como un hijo, ¿no? Y entonces yo aprendí el calor de hogar, pero no precisamente de un papá. Yo ahí te digo algo, amigo, papá varón. Yo no aprendí el calor de hogar de un papá. A mí mi papá, pues me regaló la calle cuando yo tenía 7 años de edad, con 5 hermanitos más. Y un día muy complicado para la niñez, el 6 de enero. El 6 de enero, te debes de acordar, Moreno. Ese día mi papá me regaló la calle. Es decir, nos echaron a la calle y nos fuimos, ¿verdad? Nos fuimos, llegamos a la casa materna de mis padres maternos, de mis abuelos, que yo doy gracias a Dios por la vida de mi abuelo, que fue mi padre. Él fue mi padre, me empezó a formar. A mí me decían Chocho de niño. Por eso les digo que no se dejen poner apodos. Me decían Chocho porque dicen que comía como viejita, así medio chimuelo, ¿no? Y mi abuelo me enseñó a trabajar. ¡Wow! ¿Cómo se inventaba trabajo mi abuelo, eh? Un día era albañil, un día era electricista, un día era herrero, un día era pintor. ¡Wow! O sea, él hacía de todo. Él fue minero jubilado, pensionado. Pero mi abuelo me enseñó el principio, el valor del trabajo. Yo soy un hombre trabajador y digo, yo sé que no debo de hablar de mí mismo, pero yo soy un hombre bien trabajador, responsable, ¿no? Incluso me ha dicho mi pastor Alejo, tu peor pecado, hermano, es la perfección. Porque soy así, perfeccionista, ¿no? Les digo, me gusta hacer bien las cosas. Porque a mí mis clientes no me pagan con tepalcates, les digo a mis trabajadores. Me pagan con billetes de a 500 y uno tras otro, ¿no? Y entonces yo les tengo que entregar calidad a mis clientes, ¿no? Yo soy carpintero de oficio. Entonces, nosotros debemos de construir un hogar y enseñarles a nuestros hijos esos valores, esos principios, ¿no? Debemos de construir un hogar. ¿Te queda claro el punto? Porque ya me queda poco tiempo. Es bien importante que nosotros como padres, papás, nosotros estemos trabajando para dejar a nuestros hijos una herencia. De parte de mi mamá, mi abuelito, es decir, su papá, les dejó herencia. A mi mamá le dejó su casa, le dejó una herencia. Mi suegro le dejó herencia a sus hijas. Son 4 mujeres y a cada una les dejó herencia. Esa es la responsabilidad de un padre. Pero a mí no me dejaron nada. A mí mi papá no me dejó nada, amigos. Pero ¿sabes qué? Yo dependo de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor me ha permitido forjar un patrimonio para mis hijos. Para que el día de mañana, pues, les deje una herencia. Y la Biblia nos enseña la verdad de eso, ¿no? Dichoso es el hombre que a sus hijos deja herencia. Entonces, yo sé que tu papá estás trabajando durísimo para dejar herencia a tus hijos. ¿Sí o no?
¿Sí o no, papá? ¿Sí o no, papá? ¿Estás trabajando durísimo para dejar herencia a tus hijos? Ay, ajá. Trabaja durísimo. De verdad, con eso les vas a allanar el camino a tus hijos. Es decir, va a quedar más planito para ellos, ¿no? El día de mañana tus hijos no van a empezar de cero, ¿sí? Van a empezar con el patrimonio que ya les formaste de alguna forma, ¿no? Entonces yo te animo mucho, papá, a que cumplas con esa responsabilidad de papá. ¿Amén? Y por último quiero decirte algo también. Equiparlos para su futuro. Nosotros, como padres, somos responsables de equiparlos para su futuro. ¿Y desde qué momento empezaste, papá? ¿Desde qué momento empezaste a equipar a tus hijos para el futuro? Yo, en lo que a mí respecta, desde que nacieron. Yo me hice muy responsable porque llegó en mí esta idea. Yo no voy a cometer el mismo error que cometió mi padre. Yo no lo juzgo a mi papá, yo ya lo perdoné, yo ya trascendí esa parte de juzgar a mi papá, no hay herida en mi corazón, ¿verdad? No lo juzgo ni mucho menos, pero yo empecé con esta idea, yo no voy a cometer el mismo error que cometió mi papá, abandonando a mis hijos, no voy a cometer ese error. Y entonces empecé a esforzarme desde el momento en que nacieron, ya con los errores que les comenté, ¿no? Como aquel de que de repente tenía a mi hija con la carita en el agua, ¿no? Otros errores. Un día llevé a cortarle el cabello a mi hijo y era tan inquieto y le daban tantas cosquillas y no se dejaba. Y le di unas nalgadas ahí enfrente de la estilista, ¿no? Y casi la estilista me dijo, es que así no es, señor. Pero yo la verdad era un tonto. Yo no tenía este conocimiento de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios porque mis hijos, a la edad de 4 años la menor, a la edad de 5 años y a la edad de 9 años, yo llegué al Evangelio. Y gracias a ello, gracias a esta bendición tan grande de haber llegado al Evangelio, mis hijos hoy, tengo una hija que es arquitecta. Y lo digo para la gloria de Dios y no lo digo con soberbia ni arrogancia. Es arquitecta, tiene su propia constructora y además la acaba de contratar una empresa canadiense. Y primeramente el próximo año se va para Canadá y se va a ir también junto con su esposo, que es arquitecto. Les va muy bien, gracias a Dios. Mi hijo David, que ya les dije, él es arquitecto, él es ingeniero industrial, ¿verdad? Y mi hija la menor es arquitecta también, ¿no? Ahorita se acaba de fracturar un tobillo y la hemos tratado como reina. Todo lo que mi nena necesite, se lo estamos proveyendo. Y fíjense una historia así rapidísima, bonita. Me tocó llevarla esta semana a que le quitaran los puntos, porque le hicieron una costura de este lado y otra costura de este lado. Y la llevaba yo en la silla de ruedas, ahí en la rampa de la clínica 36, y ya ven que está larguísima, una para acá, otra para allá, otra para allá. Y dice, ay. Y de repente llegó a mí una imagen. Dije, ahorita yo te llevo en silla de ruedas. Lo iba hablando yo solito, iba pensando yo aquí en mi mente y la llevaba yo en la silla de ruedas y de repente vino a mí la imagen de que el día de mañana y posiblemente ella me lleve a mí en la silla de ruedas. Y todo lo que tú siembras, papá, eso vas a cosechar. Entonces me quedó así esa imagen y dije, wow, el día de mañana mi hija me va a llevar en la silla de ruedas. ¿Y qué creen que me dijo mi hija? Se lo dije porque le dije, hija, ahorita yo te llevo en silla de ruedas, ¿no? Ya cuando sea viejito, me vas a llevar tú. Me dice, no, papá, hasta te voy a contratar a una enfermera. Yo dije, gloria a Dios. No, o sea, fue muy bonito así porque hasta me dijo, no, papá, te voy a contratar hasta una enfermera. Y espero no estar en esa necesidad, porque el anhelo de cualquier padre, yo en lo personal, es que me duerma y despierte en la eternidad. Ese es mi anhelo. O sea, en mi camita, que no sienta ningún dolor, ningún sufrimiento, pero no es lo que yo quiera, ¿verdad? Es lo que va a suceder en su momento. Entonces, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de lanzar a nuestros hijos
como flechas en las manos del guerrero. Y lo dice la palabra de Dios. El Salmo 127:4. Salmo 127:4. Dice, y quiero terminar con esta parte: los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Versículo 4. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Entonces nosotros, hermanos, como guerreros de nuestro Señor Jesucristo, debemos de preparar a nuestros hijos, estar con ellos desde la primaria, desde el kinder, primaria, secundaria, bachillerato, profesional, y ahora que ya están haciendo algunos especialidad, debes de estar con ellos, porque amigo, papá, tú te vas a ir, nos vamos a ir de este mundo, de este planeta, de este plano, y se van a quedar nuestros hijos. Creo que así es el orden de la vida, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y pasamos a vida eterna. El hombre responsable tiene que cumplir con su rol, con el rol que el Señor nos ha encomendado. Mira, el apóstol Pablo instruyó a uno de sus discípulos que para mí es uno de los mejores, al discípulo Timoteo. El apóstol Pablo, instruyó a Timoteo, y me parece que está en Segunda de Corintios, no lo recuerdo, amigo, se me perdió el versículo, donde dice que siga su ejemplo. Dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Sabes, papá? Por último, quiero decirte esto en nuestra gran responsabilidad como padres. Que nosotros seamos ejemplo para nuestros hijos. ¿Cuál es? Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, con autoridad, papá, tú le puedes decir a tu hijo, hijo, imítame a mí como yo imito a Cristo. Levante la mano aquel papá que quisiera ser un imitador de Cristo. Hasta arriba, papás. Póngase de pie, papá. Todos los papás, los que somos papás en este lugar, podemos decir con autoridad, imítame a mí como yo imito a Cristo. Porque cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, y es una promesa, iremos creciendo a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Que esa estadística que te mencionaba yo hace un rato se haga buena en tu vida. Que el 94%, ¿verdad? O el 98%, cuando tú te conviertes al Evangelio, que este 98% se haga real en tu vida. ¿Amén? Amén. Vamos a orar, papás, mamás ahí, las que están sentadas, si está tu papá, ora por tu papá. Vamos a orar dándole gracias a Dios por la vida de nuestros padres, ¿verdad? Y que Dios sea el que los instruya, el que nos corrija, el que nos disciplina. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora queremos orar por los papás de esta congregación. Bendice a los padres de esta congregación. Señor, gracias por la vida de cada papá. Hazles responsables, Señor. Haznos responsables de nuestros hijos. Que esta responsabilidad que conlleva el ser papá, Señor, sabemos que no es fácil, es muy difícil, pero queremos hacer lo correcto delante de ti. Bendice a cada papá en esta hora. Gracias, Dios, por la visión que tiene La Roca. Gracias, Señor, porque en este mes de la paternidad, podemos ir dando
estos consejos de la palabra de Dios a cada papá. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Abre las ventanas del cielo y derrama bendición hasta que sobreabunde. Haz que cada papá en este lugar tome su responsabilidad de ese sacerdocio santo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho cabeza y no cola. Nos has puesto encima y no abajo. Gracias, Señor. Bendice cada papá en esta hora, Señor. Que cada uno de nosotros cumpla con su responsabilidad de ser padre terrenal. Que cada uno de nosotros tome este compromiso de hacer lo correcto delante de ti. Que cada papá en este lugar pueda amar a su esposa. También es bueno que el papá, que el varón ame a su esposa, que no hable mal de la mamá con los hijos. Y de la misma manera que la mamá no hable mal del papá con los hijos. Eso destruye el corazón de los hijos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas la vida de cada varón, que pongas ángeles alrededor de la vida de cada uno de nosotros como padres, que hagamos lo correcto, que proveamos para ellos, que los lancemos como flechas a nuestros hijos, que seamos responsables de hacer lo correcto, Señor. Gracias. Te alabo y te bendigo y te doy la honra y la gloria, amado Dios. En Cristo Jesús. Amén.